un poco lo que fueron las reacciones, sobre todo de los dirigentes de oposición que escriben, ¿no? En la prensa nacional, inmediatamente después de UNASUR. Y ellos todos, o la gran mayoría, hacía referencia más que a los logros o los resultados que puede haber traído como bloque al UNASUR, a las naciones suramericanas, celebraban el fracaso de lo que podría haber sido, a su entender, la agenda del presidente para ese encuentro. O sea, esa era la noticia en ese sentido, ¿no? Por eso es la pregunta que te hago es, ¿cuál es tu percepción en torno a ese ponte, grupo de personas que pueda estar de alguna forma, no solamente en Venezuela, sino en otros países de Latinoamérica, celebrando y anhelando incluso que este convenio con los Estados Unidos se materialice y que no solamente sea en Colombia, que haya presencia militar estadounidense, sino que en otros países de Latinoamérica también, incluso en Venezuela? Al final como que se vio que se dieron, pues un poco. Claro, recordemos que UNASUR es un bloque que nace para de alguna manera unificar Latinoamérica, teniendo bloques comerciales como Mercosur, Comunidad Andina, dentro del marco de la propia OEA, aunque incluye toda la región, el establecimiento de las relaciones internacionales y la unificación como tal en Latinoamérica no se ha dado. Ellos buscan un paradigma muy parecido al de la Unión Europea, claro, con todas las dificultades que tiene Latinoamérica para unirse, teniendo, aunque somos cercanos culturalmente, dentro de las ideologías, dentro del devenir de la política, dentro de la inestabilidad política que tenemos en Latinoamérica, el poder unirnos nos va a costar un proceso de maduración bastante largo. La Unión Europea no lo hizo en 2 días y nosotros no lo vamos a hacer tan rápido tampoco. Dentro de ese proceso, establecer UNASUR, establecer una moneda única como lo hizo la propia Europa, establecer esa política conjunta de unión, de consenso, es un proceso de maduración bastante largo. Claro, en el tema que en este momento se está tocando, que es básicamente las bases de Estados Unidos en Colombia, los dos lados tienen puntos positivos y tienen puntos a tratar. Colombia, bien porque está combatiendo un flagelo que los hace sufrir y más que todo al pueblo colombiano y por supuesto al pueblo norteamericano, que es uno de los principales consumidores. El establecimiento de esta relación o cooperación militar es básica para ellos poder combatir este problema que hoy tienen. Y para Latinoamérica, en ese concepto de soberanía que tú bien tocabas, la soberanía puede ser relativa y yo que soy profesor de Derecho Constitucional, toco la soberanía como un concepto general en el cual el Estado puede de alguna manera reservarse hasta qué punto puede tratar sobre ciertos temas, pero cuando el Estado va más allá en sus relaciones internacionales, en el marco de lo que es el establecimiento de políticas internas de orden militar, por ejemplo, los demás estados que se ven afectados, en este caso Latinoamérica, tienen de alguna manera el interés y el deber de proponerle a ese estado que de alguna manera explique por qué está estableciendo estas relaciones. Pero fíjate, hay 2 aspectos importantes que se plantearon ahí en UNASUR. Por ejemplo, los resultados de la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo por parte de Ecuador posterior a la salida de los Estados Unidos de la base de Manta. El presidente Rafael Correa habría presentado una tabla allí en el marco de todo lo que fue el debate de UNASUR, donde mostraba cómo después incluso de la ruptura de las relaciones con la DEA, la salida de la presencia militar estadounidense del territorio ecuatoriano, pues se habrían incluso mejorado y se habría impulsado, igual que en Venezuela, pues presentó también algunas cifras venezolanas, la lucha contra el narcotráfico. Y el mensaje que le enviaba pues, el presidente Uribe en ese momento era que no hacía falta la unión con los Estados Unidos, sino por el contrario, la unión entre ellos mismos, entre los vecinos, que dejaran de recibir acusaciones de estar colaborando Ecuador y Venezuela con el narcotráfico y con la guerrilla, y se sumara a la lucha en conjunto. Pero ¿qué crees tú que hay de verdadero en ese argumento y en lo que responde Uribe a esa posición que era precisamente desestimar? Sí, Raúl, y para que lo respondas en la próxima parte, Daniel, tomando en cuenta también el planteamiento del presidente de Bolivia, Evo Morales, que decía que la instalación de estas bases atenta en contra de lo que es ese logro de la unidad latinoamericana. Estos temas, amigos, nosotros los vamos a estar aquí conversando en la entrevista que se escucha y que se ven a primera hora. Usted también en torno a esa lucha por la unidad latinoamericana, planteamos el término de la soberanía, cuando se ve por alguna acción de un país en su política interna puede afectar a los países vecinos, y también estábamos planteando la posición del Estado norteamericano, que dice que no se tratan de bases militares de Estados Unidos, sino que son bases colombianas con presencia norteamericana. Claro, cuando hablamos de soberanía es muy importante destacar que, claro, existe un principio de autodeterminación de los pueblos según el cual la política interna la dirige su propio gobierno y por ende su propio pueblo, donde reside la soberanía.
Pero claro, este principio de soberanía no deja de tener responsabilidad con el resto de la comunidad internacional y mucho más específico en el caso latinoamericano y más en el establecimiento de acuerdos militares. Por eso el debate que se ha dado en UNASUR, por eso el presidente Uribe antes de la cumbre inició una gira para explicar el desarrollo de lo que iba a ser esta cooperación militar y quizás eso permitió de alguna manera abonar el terreno para lo que fue la cumbre. Una pregunta como especialista que eres, a pesar o pese a los distintos pronunciamientos de los países hermanos de Colombia, ¿es posible que el presidente Uribe desacate estas propuestas o estos pensamientos y lleve a cabo su política interna emanada con el país Estados Unidos? ¿Esto es posible y cuáles crees tú que será, cómo se va a concluir todo esto? ¿Se instalarán las bases, no se instalarán? ¿Qué ocurrirá? Claro, fíjate, esto tiene muchas aristas dentro de lo que es la política internacional. Primero, en lo que es el establecimiento del acuerdo, el canciller Bermúdez ha sido muy tajante en decir que la posición de Colombia y el establecimiento de la relación Estados Unidos-Colombia para el acuerdo militar es solamente de incumbencia de estos dos países. Es una relación bilateral que no debe de alguna manera ser afectada por la decisión de otro miembro de la comunidad latinoamericana. En eso ha sido muy claro el gobierno colombiano y también el gobierno estadounidense. Claro, para el gobierno colombiano es importante destacar la diplomacia, el diálogo, sobre todo en un área en el que confluyen de alguna manera tantas relaciones, primero de orden comercial y bueno, política y social, somos sumamente allegados. Por eso la reunión de UNASUR, por eso la necesidad de establecer el diálogo y la explicación de lo que es el establecimiento de este acuerdo, para que de alguna manera no existan problemas de mayor índole, sobre todo en una relación comercial, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia, que es de suma importancia. La frontera que tenemos con Colombia es una de las más activas económica y comercialmente dentro de lo que ha sido el desarrollo de la relación durante tantos años. No es nada positivo que de alguna manera se afecte, como se ha venido de alguna manera pasando a la negativa el desarrollo de esta relación comercial, porque afecta tanto a Colombia como a Venezuela. ¿Colombia puede hacer caso omiso a la opinión de la mayoría latinoamericana? Porque es lo que se ha visto. Pudiera hacerlo porque ha sido muy claro en que esta es una política interna, un desarrollo de la política propia de lo que es la relación Colombia-Estados Unidos, y en esto han sido más que claros en que de alguna manera el establecimiento de este acuerdo es un principio de autodeterminación. ¿Pero sería la ruptura definitiva, por ejemplo, con Venezuela y ese aliado comercial, energético y entre otras cosas? Sí, hasta el momento todo apunta a que va a continuar como ha sido anunciado, o sea, no se ha planteado incluso posterior al encuentro de UNASUR la posibilidad de que se retomen y de ambos bandos, o sea, la posición de Uribe firme, van las bases, incluso hoy aparece en la prensa nacional una entrevista realizada a Patrick Doody, embajador norteamericano en Venezuela, donde plantea que el acuerdo es previo, está listo, y eso va, o sea, que si nos guiamos por el escenario en este momento, Daniel, la situación no va a cambiar, por el contrario, podría... Y veremos cómo se ve en frontera entonces. Claro, pero mira, hay un punto que hay que tocar aquí, es que en UNASUR, cuando se da la cumbre, no se establece un principio de solicitud, creo que fue el presidente Evo Morales, y de rechazo al establecimiento de las bases o del acuerdo militar de Estados Unidos en Colombia. Este rechazo en el documento final no está documentado, no está plasmado como un rechazo total de UNASUR, y es allí donde tenemos quizás el vertiente suficiente para decir que la relación diplomática no se ha caído del todo, que aunque Colombia pueda establecer el acuerdo militar que tiene en este momento con Estados Unidos, Latinoamérica no ha desechado de ningún modo la relación que tiene con Colombia como miembro de la comunidad latinoamericana. Por eso, quizás debemos establecer un nuevo orden. El presidente Lula fue muy claro en ese sentido, debemos establecer la reunión para de alguna manera integrarnos, tocar los puntos, desarrollarlos y establecer el diálogo por sobre todo. Se veían las posiciones de Correa, de Bolivia y de Venezuela. Claro, recordemos que son polos que de alguna manera establecen una política delineada según el establecimiento de lo que son políticas afines dentro de esos gobiernos. Y del otro lado veíamos, por ejemplo, el presidente Uribe con el presidente Alan García. Y en el medio, bueno, el presidente Lula, el presidente... Fíjate, Daniel, ya estamos llegando al final de la entrevista.